Bien, muchachos, de nueva cuenta, bienvenidos, gracias por reconectarse. Vamos a continuar revisando el tema del día de hoy. Voy a compartir la presentación que estábamos revisando en relación al tema de la ley de Ohm del magnetismo. Estábamos viendo que para revisar este tema, pues íbamos a hacer uso de este elemento que es el anillo de Rowland. Y la característica de este anillo de Rowland es que es un toroide. Ya conocemos los toroides, que pues tiene la propiedad de que su núcleo concentra todas las líneas de fuerza magnética dentro de ese núcleo. Pero resulta que eventualmente este núcleo no es continuo. Dejen que responda a mi presentación porque está medio lenta. Entonces resulta que eventualmente este núcleo, bueno, en este caso sí es continuo, pero eventualmente lo que pasa es que la bobina que se forma a su alrededor no ocupa o no está distribuido uniformemente en toda la longitud del toroide, y entonces solamente está devanado en una parte del toroide. Entonces lo que hace esto es que parte de las líneas de fuerza magnética que normalmente debían estar al interior del toroide, pues parte de esas líneas estén moviéndose a través del aire, y entonces eso es algo que afecta el funcionamiento de este toroide, de este anillo de Rowland. Es lo que nos muestra esta lámina, que parte de las líneas de fuerza magnética se mueven a través del aire o el vacío. Algo similar ocurre si en vez de ser completamente continuo el núcleo, tiene un corte, tiene una separación. Entonces en este punto donde no hay núcleo sólido, pues parte de las líneas seguirán pasando a través del camino normal, pero una parte de esas líneas pues se van a desviar siguiendo una trayectoria a través del aire o el vacío. Y bueno, después de haber pasado ese obstáculo que significa la interrupción de la continuidad del núcleo, pues volverán al núcleo, pero ya habrán viajado en parte por el aire, y entonces pues esto también afecta o influye en el comportamiento de esto como un circuito magnético. Entonces ya vimos dos posibilidades que tienen y en las cuales se afecta precisamente este flujo magnético de alguna manera con una cierta oposición o con una cierta anormalidad, porque lo normal es que todas estas líneas eh, circularan dentro del núcleo de este toroide. Y bueno, aquí vienen algunos conceptos que hay que revisar. Se puede determinar algo que se llama el vector de excitación magnética en un anillo de Rowland. Este lo simbolizamos con la letra H. Es el vector de excitación magnética, creo que lo utilizamos en algunos problemas previos. Esta excitación magnética la podemos determinar en función de el producto del número de espiras que tenga ese toroide embobinadas por la corriente que circula a través de esas espiras, dividido entre la longitud de este toroide. Entonces, si hacemos esta relación, vamos a obtener algo que se llama el vector de excitación magnética, es decir, cómo es que se genera estas líneas de fuerza magnética. ¿De qué depende? Pues depende precisamente de esta relación, de qué tantas espiras haya, qué tanta corriente circule y qué tan largo sea este toroide para que esta excitación magnética sea mayor o menor. Y entonces también antes habíamos definido esta excitación magnética como la relación entre el campo
el campo magnético, la intensidad de campo magnético y la permeabilidad de ese material en la que estaban moviéndose esas líneas de fuerza magnética. Y entonces aquí viene un desarrollo algebraico de estas dos ecuaciones. Como las dos son iguales a la permeabilidad, perdón, a la excitación magnética, se pueden igualar. Y entonces se obtiene que de un toroide, un anillo de Rowland como este, se puede determinar la intensidad de campo magnético, esta P. Si conocemos la permeabilidad de su núcleo, el número de espiras que están que están devanadas en ese núcleo, la corriente que circula por esas espiras, y dividimos todo eso entre la longitud de ese núcleo, entonces podemos determinar qué tan intenso es el campo magnético en el núcleo de ese toroide. Y luego aquí están las unidades, como toda intensidad de campo magnético está dada en teslas o watts por metro cuadrado. Y también, mucho antes, al principio de este curso, habíamos definido esta densidad de campo magnético, este campo magnético, intensidad de campo magnético, como la relación entre el flujo que está pasando, es decir, la cantidad de líneas de fuerza magnética que atraviesan un área normal, un área de sección transversal. Entonces, nuevamente, haciendo la igualación de la ecuación anterior con esta, que fue la que originalmente vimos, se llega a una ecuación en la que están implicados todos estos elementos. Es decir, nosotros podemos determinar el flujo, es decir, la cantidad de líneas de fuerza magnética que circulan en un anillo de Rowland. Si podemos hacer el producto del número de espiras, es decir, la cantidad de veces que está rodeando ese conductor el núcleo, por la corriente que circula a través de esas espiras, por el área normal por la que atraviesan, es decir, el área de sección transversal por la que atraviesan esas líneas de fuerza magnética, y desde luego por la permeabilidad absoluta del material. Si todo eso, ese producto de todo eso lo dividimos entre la longitud, es decir, qué tan grande sea esa circunferencia del núcleo del toroide, entonces podremos obtener el flujo, es decir, la cantidad de líneas de fuerza magnética que están circulando al interior de ese toroide. Y bueno, si nosotros acomodáramos estos términos, de alguna manera organizábamos algebraicamente estos términos, podríamos llegar aquí a dos elementos principales que están aquí encerrados en este círculo verde. Si por una parte dejamos solamente el producto del número de espiras y la corriente, eso es realmente lo que se conoce como la fuerza magnetomotriz, es decir, este es el elemento que le da la fuerza a las líneas de campo magnético a que se muevan en ese núcleo. Es decir, qué tantas líneas o qué tan intenso sea ese campo magnético, pues dependerá de qué tantas vueltas haya y qué tanta corriente circule a través de esas vueltas o de esas espiras del toroide. Y entonces esta es la fuerza magnetomotriz que impulsa o que genera esas líneas de fuerza de campo magnético. Y habrá otro elemento que es el resto de las variables que están incluidas en esta ecuación, que aquí ya están acomodadas en la parte baja. Esta relación entre la longitud del toroide, su permeabilidad y su área normal por la que esas líneas de fuerza van a circular, esto genera un término que se llama la reluctancia, es decir, esto puede ser la oposición que existe al movimiento de esas líneas de fuerza de campo magnético a través de ese núcleo. Y si nos damos cuenta, todas estas cosas tienen que ver con el material del que está hecho el núcleo, es decir, qué tan largo es, qué tan permeable es y de qué tamaño es el área física por la que tienen que pasar estas líneas de flujo magnético. Entonces, todo esto que es la reluctancia, pues dependerá precisamente del material o de la conformación material de ese núcleo,
y la fuerza magnetomotriz, la que genera esas líneas, dependerá básicamente de la parte eléctrica de la corriente y de la cantidad de espiras que estén formando ese núcleo. Y entonces de ahí se llega, muchachos, que tenemos que este flujo es este flujo magnético. Podemos determinar este flujo magnético si dividimos la fuerza magnetomotriz, representada por este número de espiras multiplicado por la corriente, entre la reluctancia, que es esta oposición al movimiento de estas líneas de fuerza electromotriz. Y bueno, aquí está desarrollado esos dos términos. Pero lo más interesante es que si nosotros acomodamos estos términos de manera similar a como lo hacíamos en física 3 con los con las variables de un circuito eléctrico, entonces vamos a ver que existe una gran similitud, y por eso esta ley se llama la ley de Ohm del magnetismo. Si recordamos, en la ley de Ohm de un circuito eléctrico estaba definida como que la corriente eléctrica era directamente proporcional al voltaje o a la fuerza electromotriz dividida entre la resistencia. Entonces, directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. De manera similar, si nosotros acomodamos las variables de esta ecuación que encontramos previamente, podemos decir que el flujo magnético, es decir, la cantidad de líneas de fuerza magnética en un circuito magnético, es directamente proporcional a la fuerza magnetomotriz, que es el producto del número de espiras por la corriente, e inversamente proporcional a la reluctancia, que es la relación entre la longitud de ese circuito magnético, su área normal y su permeabilidad, dada de esta manera. Entonces aquí están las unidades de cada cosa. La fuerza magnetomotriz se mide amperes vuelta, o sea, el producto de amper por espiras, o amper espira también se le llama eventualmente. La reluctancia se mide en unidades de amper por Weber. Y en este caso, bueno, lo que viene abajo es la comparación entre la resistencia y la reluctancia. En cada caso es la oposición. Para el caso del circuito eléctrico, la oposición a la circulación de la corriente eléctrica, es decir, al movimiento de las cargas. Y para el caso del circuito magnético, la oposición al paso del flujo magnético, es decir, a las líneas de fuerza magnética. Entonces, de esta manera vemos que tenemos una ley de Ohm del magnetismo, una relación entre estas tres variables que nos permite, pues, estudiar el comportamiento de un circuito magnético de manera similar a como estudiábamos el comportamiento de un circuito eléctrico en física 3. Muchachos, este es un repaso rápido. Lo pueden volver a ver en los videos que ya les publiqué con más calma de manera posterior. Pero antes de seguir avanzando, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Muchachos, ¿no hay dudas, no hay preguntas, no hay comentarios? Una cosita en... Sí, adelante, Diego. ¿Por qué se llama ley de Ohm del magnetismo? ¿Por qué se llama ley de Ohm del magnetismo? Básicamente porque existe una relación similar entre los parámetros que conforman el circuito magnético. Y por eso está aquí la comparación, Diego. Si te acuerdas, poníamos la ley de Ohm, la expresábamos y la poníamos en un triángulo porque nos daba la relación entre las tres variables principales del circuito eléctrico. Y la recordamos que Victoria era reina de Inglaterra, bueno, IR. Y entonces la ley de Ohm está definida como que la corriente que circula en un circuito eléctrico es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Así se define esa ley de Ohm de un circuito eléctrico. En el caso de un circuito magnético, pues el flujo
sería el equivalente a la corriente eléctrica en un circuito eléctrico. La fuerza magnetomotriz sería el equivalente al voltaje o a la fuerza electromotriz en un circuito eléctrico, y la resistencia tendría, en este caso la reluctancia, tendría la posición de la resistencia en un circuito eléctrico. Y de igual manera, la relación entre estas tres variables tiene la misma conformación y tienen efectos similares. Digamos, el flujo es cantidad de líneas de fuerza magnética que circulan en ese circuito magnético. Y esta cantidad de líneas es directamente proporcional a la fuerza magnetomotriz, es decir, a esa fuerza que hace que se generan o que se muevan esas líneas, como en el caso de la ley de Ohm. Esa fuerza era el voltaje, el que nos proporcionaba la fuerza necesaria para que las cargas se movieran. En este caso, este es el elemento que nos proporciona la fuerza para que estas líneas de campo magnético se muevan. Y entonces está definida así, como este flujo es directamente proporcional a la fuerza magnetomotriz que genera esas líneas, es inversamente proporcional a la reluctancia, es decir, a la oposición a el movimiento de esas líneas. Por esa razón, esta ley de Ohm del magnetismo se refiere así, porque es por la similitud con la ley de Ohm en el circuito magnético, en el circuito eléctrico, perdón, pero ahora aplicado en un circuito magnético. Solamente es la causa, aunque, bueno, si ya nos vamos a ser más estrictos, esta ley de Ohm en el circuito eléctrico pues tiene una cierta aplicación dentro de cierto rango. No aplica para todos los valores del voltaje y la corriente, y para el caso de la fuerza magnetomotriz todavía está más reducida, es decir, solamente en cierto rango de valores se aplica esta fuerza magnetomotriz. Es decir, si pudiéramos hacer la curva de estos valores de voltaje, resistencia, en la ley de Ohm tal vez encontraríamos una curva suave, continua, hasta cierto punto, y en algún punto se dispararía o se caería. Pero en el caso de la fuerza, de la relación de la fuerza magnetomotriz, el flujo y la resistencia, todavía sería una curva más pequeña, que llega a cierto punto pues se dispararía o se distorsionaría. O sea, solamente es válida en ciertos rangos de estos valores. Pero pues pero es útil para nuestro propósito. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. Perdón si no sé si te aclara esto, Diego. Sí, profe. Sí. Okay, muchas gracias. Entonces, muchachos, después vienen 2 ejercicios que estos están ya detallados en los videos que ustedes van a ver. Si no han visto, los pueden ver y van a poder revisar estos paso a paso cómo están hechos estos ejercicios, que básicamente se tratan de encontrar el flujo de un toroide y pues el proceso que se hace para llegar hasta ese punto. Entonces, hay 2 ejercicios en esos videos que aquí están el resultado final, y que se los voy a compartir esta parte para que los puedan pasar a sus apuntes. Y bueno, vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan de la sesión para realizar un ejercicio adicional que está aquí ya propuesto. Me habla de que es el núcleo de un toroide. El núcleo de un toroide que tiene una longitud media de 60 centímetros. Cuando hablamos de una longitud media, quiere decir, o se está refiriendo a que este toroide, pues ya, si tuviéramos si pudiéramos trazar una circunferencia aquí en medio de estas dos, esa sería precisamente la longitud media del toroide y lo que llamamos la longitud del toroide. Vamos a suponer que es una circunferencia, está toda chueca, pero vamos a imaginar que estuviera bien hecha, y esta sería precisamente la longitud del toroide. Entonces estos son los 60 centímetros que nos abre el problema. Ya está, la longitud media del toroide.
Me habla de una sección transversal de 20 centímetros cuadrados. Aquí no podríamos ver la sección transversal si hiciéramos un corte sobre este núcleo y pudiéramos ver su sección, su área de sección transversal. Lo que veríamos, tal vez si es si es algo como lo que veíamos al principio, tal vez fuera un cuadrito como este, en donde es el espacio por el que, o el área por la que están pasando las líneas de fuerza magnética. Y entonces ahí tendríamos precisamente estos 20 centímetros cuadrados. Y además me dice que tiene una permeabilidad de 5 por 10 a la menos 4 Webers por amper metro. Entonces, el material del que está hecho este núcleo tiene una permeabilidad absoluta de 5 por 10 a la menos 4 Webers sobre amper metro. Esa es la unidad que vamos a utilizar en este caso para esta permeabilidad. Si se recuerdan, habíamos dicho desde el principio del curso que esta permeabilidad tiene diferentes unidades dependiendo de la aplicación. Para este caso son Webers sobre amper metro. Y me dice que la bobina del toroide tiene 1800 espiras por la que pasa una corriente de 0.4 amperes. Aquí todavía no está representada la bobina del toroide, la vamos a representar ahorita. Es decir, aquí debe de haber una serie de espiras devanadas sobre este conductor, sobre este núcleo, perdón. Y de esta manera se forma el toroide. Entonces, ¿cuántas hay aquí? Pues tantas como dice el problema, que son 1800. Desde luego no puedo representar 1800, voy a representar las más que pueda aquí. Y entonces identifico que aquí un número de espiras igual a 1800. Y me dice además que circula, por ella es una corriente de 0.4 amperes. Entonces voy a indicar aquí una corriente igual a 0.4 amperes. Y me pide que calculemos la fuerza electromotriz por principio de cuentas. Creo que aquí hay un error, no puede ser la fuerza electromotriz, debe ser la fuerza magnetomotriz. La reluctancia del circuito y el flujo magnético. Muchachos, por principio de cuentas, ¿cómo puedo determinar la fuerza magnetomotriz? Esta fuerza magnetomotriz está simbolizada de esta manera. ¿A qué es igual la fuerza magnetomotriz? Al número de vueltas por la corriente que fluye por el toroide. Ok, muy bien. Aquí está especificado la fuerza magnetomotriz, es el número de espiras por la corriente que circula por ellas. Entonces eso lo podemos calcular sin ningún problema desde ahorita. Es el número de espiras por la corriente que circula por esas espiras. Entonces, son en este caso 1800 espiras o vueltas multiplicadas por los 0.4 amperes que son los que están circulando por esas espiras, y eso me da la fuerza magnetomotriz en este circuito. Entonces esta fuerza magnetomotriz es igual, si me ayudan con sus calculadoras, muchachos, ¿cuánto es 1800 por 0.4? 720. 720, ok, gracias. 720 amperes espiras o amper vuelta. Finalmente, estas espiras solamente es una contabilidad de una cantidad. Es una unidad que no se opera, pero bueno, se puede expresar amper espiras o amper vuelta. Dependiendo del texto que ustedes vean, lo van a ver así, amper espiras o amper vuelta. Es lo mismo. Ya está entonces esta fuerza magnetomotriz. Ahora quiero calcular la reluctancia del circuito. La reluctancia, recuerdo que es como el equivalente a la resistencia, y la expreso como una R con dos patitas así al costado. ¿Y a qué es igual esta reluctancia, muchachos? ¿Cómo la calculo?
A la longitud del toroide sobre la sección transversal por la permeabilidad, digo. Permeabilidad, sí. La longitud sobre el área normal, que es el área de sección transversal, por la permeabilidad absoluta de ese material. Y entonces, si sustituyo esto, ya todo lo conozco, son 60, aquí son 60 centímetros. Pero debemos recordar y tener cuidado con eso, muchachos, siempre vamos a trabajar con unidades del sistema internacional, entonces tengo que expresar todo esto en metros o en las unidades correspondientes a ese sistema. Y entonces, 60 centímetros en metros, ¿cuánto es? 60 por 10 a la menos 2. Muy bien, 60 por 10 a la menos 2. Ya está expresado en metros, bien, gracias. Y el área normal, igual, aquí tenemos 20 centímetros cuadrados. Tenemos que expresar esta área normal en metros cuadrados. ¿Cuánto será? 20 por 10 a la menos 2. Hay que tener cuidado con eso. Es una parte que es muy delicada. Sí, generalmente, eso sería si fuera una longitud nada más. 20 por 10 a la menos 4. Ajá, en este caso, esta área está formada por dos dimensiones. Aquí está 10 a la menos 2 en una dimensión y hay 10 a la menos 2 en otra dimensión. Entonces, si yo quiero pasar de centímetros cuadrados a metros cuadrados, tengo que tomar en cuenta que esto está en dos dimensiones y efectivamente, como nos acaban de decir, no sé si fue Leslie, para expresar esto en metros cuadrados lo tengo que multiplicar por 10 a la menos 4. Entonces es esta misma cantidad de 20, pero por 10 a la menos 4 y de esa manera ya lo expreso en metros cuadrados. Entonces hay que tener cuidado con eso porque eso es muy común que ocurra. Entonces el área de sección transversal en este caso es de 20 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y entonces, ahora sí, multiplicado por la permeabilidad, que son, ya está aquí, la permeabilidad absoluta de este material son 5 por 10 a la menos 4 Webers. 10 a la menos 4 Webers sobre amper metro. Y ya está. Entonces vamos a hacer este producto. 60 por 10 a la menos 2, vamos a dejarlo todavía así. 60 por 10 a la menos 2, el producto de abajo. Me quedan 20 por 5, me quedan 100. Por 10 a la menos 4, por 10 a la menos 4, me quedan 10 a la menos 8. Y vamos a ver qué nos queda aquí. Estos metros cuadrados con este cuadrado, estos amper metros con estos metros, me quedan Webers sobre amper. Bueno, Webers sobre amper están aquí abajo, no están aquí arriba. Webers sobre amper, pero el denominador. Ok, si hacemos entonces esta operación, muchachos, ¿cuánto me da? 60 entre 100, me da 0.6, ¿no? Y 10 a la menos 2 por 10 a la, entre 10 a la menos 8, me queda por 10 a la, ¿cuánto me da, muchachos? 10 a la 6, ¿no? Menos 2 más 8, 10 a la 6. Y bien escrito, esto me da 6 por 10 a la 5. Y a la hora que hacemos esta operación de las unidades en el denominador, las unidades al numerador, me quedan amperes por Weber, que son precisamente las unidades que dijimos que tenía la reluctancia. ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas hasta ahí? Una dudita, profe.
¿Esta magnitud de Ampere sobre Weber tiene alguna otra forma de identificarse? O sea, un nombre como tal, no. Ajá, sí, 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 precisamente. No como la ley de Ohm, que estos son ohms, digamos. No, no tiene un nombre. Simplemente es la Ok, relación entre corriente y flujo y líneas de flujo, pues. No hay un ok, nombre sí, sí. específico. Entonces, ya terminamos de calcular la reluctancia del circuito y ahora lo único que me resta es determinar el flujo magnético. Y entonces veo que de acuerdo con la ley de Ohm del magnetismo, el flujo magnético que represento con la letra I, pues va a ser directamente proporcional a la fuerza magnetomotriz e inversamente proporcional a la reluctancia. Y entonces tengo que hacer la relación, para obtener el flujo tengo que hacer la relación de la fuerza magnetomotriz que ya calculamos acá arriba en 720 amperespiras, ampervueltas, y lo vamos a dividir entre 0.6, perdón, 6, dijimos 6 por 10 a la 5 amperes por Weber. Entonces aquí vamos a ver que los amperes van a desaparecer. Y si hacemos la división de 720 entre 6 me va a dar 120, si no mal me acuerdo. 120 y este 10, perdón, era 10 a la 5, se va a convertir en 10 a la menos 5. Cuando suba el numerador, van a quedar aquí Webers. Los amperes, las espiras, pues les digo que es solamente una contabilidad de las vueltas. Esos no se, pues esas unidades aparecen y desaparecen como, no son propiamente unidades, sino que es una contabilidad de espiras. Entonces no aparecen ya aquí, son Webers. Y si bien escrito esto me queda a la menos 5, a la menos 4, a la menos 3, 1.2 por 10 a la menos 3 Webers. Y ese es ya el resultado de este flujo magnético. Lo voy a escribir aquí. El flujo magnético entonces es de 1.2 por 10 a la menos 3 Webers, que son una cierta cantidad de líneas de fuerza magnética. Recordemos que un Weber son 10 a la 8 Maxwells, entonces habría que hacer la conversión para ver qué tantas líneas de fuerza magnética son, pero bueno, la podemos expresar simplemente en Webers, que es el término más común porque es la unidad del sistema internacional de este flujo magnético. 1.2 por 10 a la menos 3 Webers. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. No, profe, sin dudas. ¿No? Bien, entonces ya no nos da tiempo a hacer otro ejercicio, pero vamos a plantearlo para que veamos que eventualmente no nos van a preguntar, no va a ser así como que en este caso ver en orden estos elementos, sino que eventualmente a partir de los datos de reluctancia o de flujo, pues vamos a tener que determinar fuerza magnetomotriz, o vamos a tener que determinar qué tan grande es, qué tan largo es el núcleo, de qué tamaños, qué tantas espiras hay. Es el caso del siguiente problema. Vamos a ver hasta dónde nos da tiempo revisarlo. Vamos a plantearlo al menos. Me habla problema de que tenemos un núcleo con el que circula, tiene una bobina con la que circulan 0.5 amperes, entonces, bueno, pues tendremos que esquematizar esto. Si no hay bobina, no hay toroide. Tiene que haber bobina para que esto se convierta en un toroide y tenga el funcionamiento de un circuito magnético, entonces hay que representarlo. Ya está. Entonces tiene una bobina porque circula 0.5 amperes. Vamos a ver, este es el dato que me dan, 0.5 amperes, esa es la corriente que circula por esta bobina. Y se produce un flujo en su núcleo que es de
9 por 10 a la menos 4. Entonces aquí hay muchas líneas de fuerza magnética que están aquí circulando. No las dibujo por obvia razón del tiempo, pero ahí estarían formando circunferencias aquí internamente. Y entonces este flujo, esta cantidad de líneas que están aquí son tantas como 9 por 10 a la menos 4. Webers. Y me dice que el núcleo tiene una reluctancia de 0.833 por 10 a la 6. Entonces, pues la posición es otra característica de este material. La reluctancia de este núcleo es de 0.833 ampere vuelta o ampere espira sobre Weber, por Weber. Ya está. Y entonces me pide que determine el número de espiras de la bobina del toroide. Es decir, aquí la incógnita es cuántas espiras hay aquí formando esta bobina del toroide. Y además es el número de espiras del toroide y además la permeabilidad relativa del núcleo. Aquí hay que determinar también este núcleo, cuál es su permeabilidad relativa. Eso es algo que también debo de determinar. Y me da que tiene un radio medio de 10 centímetros, es decir, este toroide tiene aquí un radio medio de 10 centímetros. Con eso puedo calcular la longitud. Y se va a acabar la sesión, muchachos. Sí, regálenme sus participaciones en el chat. Escríbanme ahí sus participaciones, por favor, para poder registrar su participación en esta sesión, muchachos. Tenemos 20 segundos para que nos escriban ahí. Y bueno, también me habla de una sección transversal de 15 centímetros cuadrados. Con todos esos datos tengo que poder resolver este problema, encontrar número de espiras y permeabilidad relativa del núcleo. Ahí se les queda de tarea, muchachos. Lo revisamos en la siguiente sesión. Muchachos, gracias por su atención. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho.